Autora María Luisa Bombal, el libro Casa de Niebla. 11. Ocurrió una tarde cuando la lluvia caía recién sobre los tejados de la ciudad. Estaba cosiendo la habitación de mi tía mientras ella dormitaba decepcionada por no haber recibido ninguna visita en todo el día, cuando sonó el timbre. Mi tía se enderezó acomodando las almohadas e intentando adivinar quién podría tener la osadía de pasar a saludarla en medio de tanta lluvia y a esa hora tan tardía. De pronto oímos un grito de la criada que había bajado a abrir la puerta, y luego los pasos apresurados de alguien que subía las escaleras. Casi de inmediato vimos detenida en el umbral a una mujer de figura altiva. Era alta, muy esbelta, y estaba toda vestida de negro. Detrás del velo de su sombrero me clavaba la vista con sus fríos ojos grises. «Buenas tardes, Elena», logró decir mi tía con voz entrecortada. Sin siquiera dignarse a contestarle, esta mujer tan delgada caminó hacia mí, y me pareció un arcángel hermoso y amenazador, que, con su mano enguantada, descendió vigorosamente sobre mi hombro. «¿Así que tú eres la hija de Enrique?», preguntó con voz ronca y temblorosa. Permanecía en silencio mientras ella se dirigía a mi tía. «Entonces, Adelaida, lo que me contaron y no podía creer es cierto. Es verdad que te has traído a tu casa a la hija ilegítima de tu hermano y me lo has mantenido oculto». «Déjanos a solas, Helga», me ordenó mi tía. Pero no fui capaz de obedecerle porque la mano de esta mujer desconocida seguía aferrada a mi hombro. «Me estás engañando, Adelaida, y todo el mundo lo sabe. Me estás mintiendo con la misma crueldad que tu hermano lo hizo toda su vida. Tú...» «Ya hemos tenido suficientes dramas, Elena», interrumpió mi tía. «Hice todo lo que pude para no herir tus sentimientos, pero yo veo que fue un error. Debí haberte dicho que, por sobre todo, esta criatura es hija de mi hermano, y por lo tanto, le debo un mínimo de protección. Y a mí, la legítima esposa de tu hermano, nada menos que tu cuñada y amiga desde la infancia. ¿Acaso no me debes un mínimo respeto?», replicó estallando en llanto. «¿Crees que es correcto herir mi dignidad al tener bajo tu techo a la hija de la mujer por quien mi marido quiso abandonarme poniéndome en ridículo ante toda la gente?». Por fin me soltó, y la esposa de mi padre se dejó caer sobre la alfombra lanzando sollozos entrecortados. Se le había caído su elegante sombrero y pude ver que tenía pelo canoso y una tez marchita, que a pesar de su perfil delicado y su cintura esbelta, era una mujer ya envejecida. «Helga, te ordené que salieras», me gritó tía Adelaida mientras se levantaba de la cama para prestar ayuda a su cuñada. Unas horas después, tía Adelaida me llamó a su habitación. Estaba nuevamente en su lecho y lucía tan pálida y cansada que por primera vez me di cuenta de que su enfermedad del corazón era verdadera y no una dolencia imaginada, como la mayoría de la gente decía a sus espaldas. «Siéntate, Helga. Solo Dios sabe cuántas veces he postergado este momento, por temor a que aún no tengas suficiente edad para enterarte de las circunstancias de tu nacimiento. Pero lo que has presenciado me obliga a contarte, esta misma noche, la triste historia de tus padres». Sin embargo, a mí no me pareció triste. Se trataba del amor entre la esposa de un danés, dueño de una compañía naviera que había venido a nuestro país, y de un joven romántico y de familia aristocrática. Se conocieron en un baile y se enamoraron locamente. El esposo regresó a Europa, y para gran escándalo de toda la ciudad, su joven esposa se quedó aquí, en una casa en las afueras rodeada de árboles. Allí esperaba día y noche las visitas, siempre breves, de ese hombre tan amado, que a pesar de corresponder su amor, no podía separarse de su esposa. Porque, al parecer, Elena había intentado envenenarse cuando mi padre le dijo que deseaba anular el matrimonio. Después, no logrando recuperarse, había perdido la cordura, y por esta razón mi padre se había hecho la promesa de no abandonarla nunca. La joven extranjera dio a luz a una niña que llamó Helga, y solo por muy poco tiempo su salud le permitió mantener su frágil encanto. Una mañana, después de recibir el llamado urgente de los sirvientes, mi padre llegó para enterarse de que la joven había muerto sola durante la noche. Y sucedió que, en el momento en que la besaba por última vez, después de depositarla en el ataúd, cayó de bruces en el pecho de ella, como si le hubiera golpeado un rayo. «Murió de amor», exclamé sollozando.
No, tuve un ataque cardíaco, me corrigió tía Adelaida, obviamente sorprendida al ver que escuchaba la historia de mi origen sin dolor ni vergüenza, sino con una gran emoción ante el profundo amor que había unido a mis progenitores. Mientras ella hablaba comprendí que vivir un gran amor, con sus alegrías y desdichas hasta la muerte, bien podía ser el destino asignado por Dios a ciertas personas. Muy distinto a lo que pensaba tía Adelaida, mis padres no habían cometido ningún pecado, solo habían cumplido con su misión en la vida. A mis 15 años no pude expresar esto que tenía tan claro en mi pensamiento, y únicamente pude decir: maravilloso, es realmente maravilloso, tía, que hayan muerto porque se amaban tanto. ¿No le habría gustado a usted vivir un amor tan profundo? Hizo un gesto como si la mordiera una serpiente. No, exclamó mirándome a los ojos. Nunca hubiera querido traer al mundo a una niña que, por su origen ilegítimo, no podrá jamás ser feliz. Así anuló toda la inocencia de mi reacción. Lo que acababa de decir era muy cierto. En silencio me puse de pie, corrí a mi habitación, cerré la puerta y me arrojé a la cama. Lloré mucho, lloré hasta que extenuada me venció el sueño. Entonces sentí una suave brisa de primavera y me vi bajo un árbol florecido donde revoloteaban las abejas. La sutil fragancia que emanaba de sus ramas y el melodioso zumbido de las abejas, poco a poco, calmaron mi pesar, invadiéndome de una dulce e intensa dicha que jamás había vivido. Esto es la felicidad, me dije. Sí, y la felicidad será tuya. Oí que me susurraba una voz de mujer, muy junto a mí. Bajo este árbol y en mis sueños, tal vez, pero no en la vida, como ha dicho tía Adelaida. Ya encontrarás este mismo árbol en tu propia vida, Helga. Me di vuelta para ver quién me estaba hablando, y vi frente a mí una frágil y hermosa mujer vestida de blanco. Su larga cabellera flotaba sobre sus hombros, y tenía unos grandes ojos negros, tan dulces como los de un venado. Te prometo que algún día encontrarás la felicidad bajo este árbol, repitió con una sonrisa, y esa sonrisa era tan tierna que desperté con una sensación de dicha y armonía. Tía Adelaida, ya vestida para ir a misa, se erguía a los pies de mi cama. Se veía preocupada, y no le importó que hubiera dormido sin sacarme el vestido, en vez de haberme puesto camisa de dormir. Helga, me dijo, una vez me pediste una foto de tu madre. Toma la única foto que tenemos de ella. Fue sacada cuando ya estaba muy enferma, pero seguía siendo hermosa, y tú heredaste sus ojos. Me entregó el retrato, y aprisa abandonó la habitación. Lo miré y me quedé atónita. Allí estaba una mujer frágil y hermosa, toda vestida de blanco, con su larga cabellera hasta los hombros, y sus ojos oscuros de venado, mirándome con la misma ternura de mi sueño. Porque había sido mi madre quien me había vaticinado la felicidad bajo ese árbol florido. Bajo el árbol, como ahora en su retrato, me impresionó su juventud. Emocionada me dije que yo crecería y llegaría a la vejez mientras ella permanecería siempre esbelta y frágil esperándome bajo el follaje florido y el murmullo de las abejas. Y no sé por qué agradecí que hubiera muerto tan joven y tan hermosa. 12. A mis 17 años ocurrió un evento que nunca olvidaría. El primer baile de Teresa. Para dar a conocer la figura estelar que empezaba a vislumbrarse en el horizonte familiar, tía Adelaida decidió invitar a su bella sobrina de provincia y reabrir los salones de su casa. Yo no sabía hasta qué punto este baile de Teresa cambiaría para siempre el curso de su vida, y la mía. El primer encuentro con mi prima, después de 5 años, no produjo la escena que yo esperaba, y ni siquiera tuve que pedirle perdón, como me había sugerido tía Adelaida. De pie, en medio de la habitación que se le había preparado, y que yo misma había decorado con grandes ramos de iris azules, Teresa corrió a saludarme con un beso en cuanto me vio aparecer tímidamente en el umbral. Helga, qué linda de tu parte. La tía me acaba de contar que fuiste tú quien puso los arreglos florales. Ya veo que aún recuerdas cuánto me gusta el color azul. La miré sin ser capaz de pronunciar una sola palabra, porque me deslumbraba su extraordinaria belleza. Era más hermosa que cualquier recuerdo idealizado que tuviera de ella. Para describirla, toda comparación o imagen, incluso aquellas más excesivas o desgastadas por tanto uso,
venían a los labios de la gente y hasta la expresión más trillada, en un milagro, recobraba su fuerza y significado originales. Así era posible comparar a Teresa con un bello amanecer, un radiante mediodía, y con Diana, la esbelta y altiva diosa cazadora. También era posible decir que su cabello, que yo había cortado y ahora peinaba con una corona de trenzas para la noche del baile, se deslizaba entre mis dedos como una milagrosa cascada de oro fundido. Fui tan feliz cuando me permitió vestirla para el baile. Fui yo quien la ayudó a ponerse el vestido azul jacinto que tía Adelaida había mandado a traer de París, quien le calzó unas diminutas zapatillas doradas con los tacos más altos que jamás haya visto, y quien abrochó alrededor de su cuello ese collar de perlas muy finas que cuando niñas admirábamos en las raras ocasiones en que tía Mercedes abría su joyero. Y fui yo quien le pasó en el último minuto el pañuelo perfumado de sándalo que ella dejara olvidado sobre su tocador. Cuán agradecida estuvo el beso que me envió al pasar, ya lista para descender por las gradas de la escala principal, mientras sonaban los primeros acordes de la orquesta. Nunca había éxito igual al de Teresa, la noche de su primer baile. Inclinada sobre la baranda, la vi girar en un vals al son de los violines y la mirada extasiada de los invitados. Allí me quedé casi toda la noche bailando en mi imaginación y con un solo compañero, Daniel. Era tan alto y yo tan pequeña que mi mejilla descansaba en su pecho, mientras me sostenía en un firme abrazo. No, nada se comparaba con el éxito de Teresa, quien, de inmediato, fue aclamada la estrella de toda la temporada. Y por esta razón, los amplios salones de la casa se mantuvieron abiertos para recibir a los pretendientes en anticipación a ese matrimonio que concordaría plenamente con las ambiciosas expectativas de tía Adelaida. En vano, tía Mercedes, desde su pueblo distante, despachaba una carta tras otra, ordenando que su hija regresara. Resentía el hecho de que su cuñada, a quien detestaba, le entregara a Teresa la posición social que ella no había sido capaz de brindarle. Su descontento no encontró, sin embargo, eco en tío Arturo, quien en secreto alentaba la conducta de su hermana. Mientras tanto, con alegría me convertí en la acompañante y asistente de mi prima. Todas las mañanas la despertaba depositando en su almohada las flores enviadas por sus pretendientes. La ayudaba a vestirse 3 veces al día, y en las tardes me dedicaba a coser y planchar sus atuendos. Era en la noche, cuando cepillaba sus hermosos cabellos antes de acostarse, que teníamos la oportunidad de conversar. Entonces, Teresa comentaba sus triunfos mientras se miraba al espejo, tarareando la melodía de un vals dedicado a ella, por algún admirador. Fue en esa atmósfera de dicha y confianza que una vez me preguntó: «Helga, ¿por qué intentaste cortarme las trenzas? ¿Lo hiciste porque me odiabas?» «No», protesté, y el cepillo se resbaló de mis dedos. «No, Teresa, te juro que jamás he sentido odio o resentimiento hacia ti». «Pero entonces, ¿por qué?» Sentí el impulso de pronunciar ese nombre, que durante tantos años llevaba oculto en mi corazón. «Para entregárselas a Daniel», me oí decir. «¿A Daniel? ¿A tu amigo Daniel Viana, nuestro vecino?» «Sí, él mismo. Estaba muy enamorado de ti, y como yo era su única amiga, me pidió que cortara una de tus trenzas porque él no se atrevía a acercarse a ti, pese a que se estaba muriendo de amor. Qué divertido, ese muchacho tan rústico enamorado de mí y pidiéndote a ti, una niña. No lo puedo creer, realmente que muy divertido». Y su risa tan hermosa resonó en el silencio de la casa. «No te rías tan fuerte», le dije, temiendo que tía Adelaida, en camisa de dormir, se apareciera de pronto en el umbral y me enviara a la cama. Teresa dejó de reír y con voz juguetona y curiosa comentó: «¿Pero por qué le hiciste caso y después permitiste que te culparan a ti?» «No sé, tal vez porque le tenía miedo. Yo apenas era una niña». «Pero ¿cómo está Daniel ahora? ¿Lo has visto?» «Exactamente igual, supongo. De vez en cuando me cruzo con él, pero ni siquiera lo miro, aunque de ahora en adelante de seguro que le echaré una mirada, ahora que sé que...». Y volví a lanzar una carcajada, mientras, sin atreverme a revelarle mi amor por Daniel, yo, en una reacción cobarde, me reí de ese apuesto muchacho que albergaba mi corazón. Ya la temporada social estaba llegando a su término, y para la molestia de tía Adelaida, Teresa rechazaba una y otra vez,
las propuestas de matrimonio, hasta que de improviso, una noche cuando volvía de un baile donde había causado sensación con su maravilloso vestido, que evocaba la luz de la luna, anunció que quería regresar con su madre por un tiempo. Se fue, y unas semanas más tarde, tía Mercedes le envió a tía Adelaida una carta anunciándole el compromiso de su hija con un joven del lugar, muy buen mozo y de familia adinerada. Muy apropiado para ella, concluyó mi tía cuando me contó la noticia. Después de todo, a la hija de Mercedes solo le conviene alguien del mismo linaje plebeyo de su madre. Enseguida me leyó la postdata donde tía Mercedes me pedía que fuera a preparar con mis manos de hada el ajuar de mi prima. Irás, me dijo, para que no se me acuse de la más mínima falta de cortesía. Rompió la carta en 1000 pedazos, que echó al brasero, y bajó a cerrar para siempre las persianas de su salón. Después, poniéndose la mano en el corazón, volvió a recordar que padecía de una dolencia muy grave. Pero no sentí compasión por ella, porque muy dentro de mí resonaba el nombre de Daniel. Seguro que sería invitado a la boda de Teresa, y por fin lo volvería a ver. 13. Helga, te presento a mi novio. Un breve silencio y después la voz risueña de Teresa. ¿Acaso ya no lo reconoces? Por supuesto que de inmediato reconocí a ese muchacho alto de pelo castaño y semblante taciturno. Lo que pasa, estaba diciendo tía Mercedes, con su voz estridente, es que tu prima me pidió que no lo nombrara en mi carta para que ella misma te diera la sorpresa. Dime qué te parece tu amigo de la infancia. ¿Verdad que está más alto y atractivo? Por cierto que lo estaba, tal como yo lo había esbozado en mi imaginación, pero jamás podría apoyar mi cabeza en su pecho, mientras bailábamos porque ahora sería el esposo de Teresa. Apenas pude oír sus palabras, por la emoción de volver a escuchar su voz. ¿Me das permiso para darle un beso a Helga?, le preguntó a Teresa. No tienes para qué pedir permiso, exclamó tía Mercedes. Después de todo, es a ella que le debes tu felicidad. Ay, Helga, ¿por qué no nos contaste hace 5 años a qué se debía tu intención de cortarle las trenzas a Teresa? Ella de inmediato le habría prestado atención a Daniel, y yo ya sería abuela. Daniel se inclinó y me besó en la mejilla. Entonces recordé ese beso apresurado que me había dado entre los barrotes del cerco del jardín. Con cierto orgullo, reconocí que su felicidad era obra mía, y me sentí tan contenta como si fuera a casarse conmigo. 14. Qué breve me pareció el noviazgo de Teresa. A propósito, extendía los diseños de su ajuar, con la secreta esperanza de que se prolongara la visita de Daniel. Todos los días, a las 5 en punto, tía Mercedes abría las puertas que separaban el salón de la galería, donde yo estaba bordando. Ya está por llegar. Conversa con él hasta que baje Teresa. Unos minutos después, llegaba Daniel con una caja de chocolates y un enorme ramo de flores. Siempre me pasaba la caja y se quedaba con las flores, que le entregaba a Teresa. Yo temía que ella se burlara de esta ceremonia, que se repetía todos los días, pero al contrario, recibía las flores agradeciéndole con su más dulce sonrisa. Al verla siempre venían en mi mente sus carcajadas aquella noche en que le conté cuánto la amaba Daniel. ¿Era posible pasar del desdén al amor en tan breve tiempo? ¿Cuándo y de qué manera habían cambiado sus sentimientos? Me preguntaba sin atreverme a preguntarle. Ya no existía ninguna intimidad entre nosotras, y pronto supe que la idea de que viniera a la casa había sido de tía Mercedes. Desde el día en que llegué, Teresa me trató con indiferencia, y ya no era posible hablarle como antes. Sin embargo, disfrutaba mucho la música que ella tocaba en el piano para Daniel. Bajo estrictas órdenes de tía Mercedes, la puerta del salón siempre debía quedar abierta hacia la galería, donde yo bordaba. Me convertí, entonces, en una chaperona discreta, y hasta agradecida por permitírseme vigilar a la pareja enamorada. Así fue como, inclinada sobre mi bordado, disfrutaba la presencia de Daniel, dando vuelta a las páginas de la partitura que Teresa interpretaba. Tocaba durante horas, sin prestarle atención a su novio sentado a su lado. Todas las melodías que tocaba tenían un tono melancólico y distante, como un triste y sereno suspiro. A mí me gustaba esa música,
que parecía un lamento de la luna porque concordaba con la agonía de mi corazón, y el crepúsculo que iba tiñendo de azul oscuro los cristales de la galería, hasta encontrarme, con mi bordado y mis sueños, sumergida en la oscuridad. En ese preciso instante, el piano callaba sus melodías, y con los ojos cerrados y el corazón agitado, me demoraba en encender las lámparas para quedarme escuchando ese beso que Daniel le daba a Teresa entre las sombras del salón, y que yo imaginaba recibir en mis propios labios. Daniel, para acostumbrarse a su felicidad, tal vez a él también le habría gustado prolongar su noviazgo. Cuando estaba junto a Teresa, siempre parecía estar sumido en un extraño silencio, como si aún no lograra creer que su sueño se había hecho realidad. Se veía tan tímido y distraído, con una torpeza que nunca había tenido. Faltaba solo una hora para partir a la iglesia, cuando se dio cuenta de que se le había olvidado grabar las argollas de matrimonio. Entonces Teresa, con el rostro ya cubierto por el velo nupcial, tuvo la idea de grabar ella misma el nombre, con la punta de mi aguja, en la argolla de oro que Daniel le entregaría en el altar. Ese anillo estaba destinado a permanecer enterrado en el lodo del fondo de la laguna, donde ella se ahogaría apenas un mes después de la boda. 15. Ni siquiera alcanzamos a acostumbrarnos a ver a Teresa casada, cuando se fue dejando solo a Daniel. Y cuando recién empezábamos a acostumbrarnos a que Teresa no estuviera con nosotros, regresó, ahora tendida muerta en su lecho de soltera, con sus pálidas manos cruzadas sobre el pecho y los círculos amoratados de profundas ojeras bajo sus párpados cerrados. La nariz tan perfilada y la boca en una mueca de angustia le daban a su rostro una expresión de tal tristeza que quienes la habíamos conocido en vida, al verla así, nos sentíamos estupefactos, horrorizados. Aquella expresión que nunca antes habíamos visto era tan ajena a su sonrisa radiante y a su alegría despreocupada. A la vez, su trágica muerte nada tenía que ver con la vida feliz que debió ser suya. Para todos era imperioso relatar una y otra vez las circunstancias del accidente. Sí, se ahogó, estaba sola remando hacia el centro de la laguna para distraerse. Por supuesto, poca entretención existe en pleno campo perdido entre los bosques, cuando el marido pasa ocupado de la faena en los aserraderos. Debe haber resbalado el bote, y como no sabía nadar, se ahogó. La buscaron por todas partes, hasta que encontraron el bote a la deriva. Y la gente elevaba los brazos al cielo, lanzando suspiros, contenidos mientras rodeaban a Daniel, con hipócrita curiosidad. De pie, y con la mirada fija en su esposa muerta, su actitud era tal que nadie se atrevía a pronunciar ni una sola palabra de condolencia para aliviar su patética contemplación. 16. En cuanto se llevaron a su hija al cementerio, tía Mercedes se retiró a su cuarto, cerró las persianas y se fue a la cama. Allí permaneció por el resto del día. Su dolor era de aquellos que la luz del sol puede convertir en violenta desesperación. Y mientras se espera que el tiempo, el médico y el sacerdote la hicieran retornar a una vida normal, mi tío decidió entregarme el manejo de la casa. Desde el momento en que la vi, caminando mientras ayudaba con su hombro a sostener el ataúd, debí pensar que Daniel se alejaría para siempre de mi vida, junto con su esposa muerta. Pero por extraña razón, esperaba algo, no sabía bien qué. Una insólita expectativa, acompañada de una absurda premonición de felicidad que me hizo seguir, sin ningún sentimiento de amargura, remendando manteles y sábanas en la galería donde, un solo mes antes, había estado bordando el fino ajuar de Teresa. Hasta que un día sucedió lo que había estado esperando, sin saber a ciencia cierta qué era. Desde lejos el llamado al timbre, pasos en el pasillo, y la puerta del salón abriéndose con un estrépito. Después, Daniel, muy cerca de la silla, donde yo estaba cosiendo. Helga, he venido. Tenía que verte, volver a ver todo esto. Su voz se extinguió. Siéntate, Daniel. Tu Arturo estaba esperándote por varios meses. Me voy a decir de manera muy natural. Y desde ese día, Daniel regresó una vez a la semana. Todos los sábados llegaba a la misma hora en que lo hacía cuando estaba de novio con Teresa. Cruzaba el salón, abría la puerta hacia la galería y se sentaba a mi lado sin decir una sola palabra. La tarde transcurría lenta, mientras yo seguía cosiendo, plena de felicidad por la presencia de él, que se quedaba fumando junto a mí, con una expresión absorta. Habla,
Dime algo, me decía por fin cuando la oscuridad envolvía su silencio y el mío. Entonces le hablaba de nuestra infancia, de nuestros juegos de antaño, de todos esos años de mi vida que había vivido lejos de él. También le contaba las historias de mis libros y le describía las regiones mágicas que visitaba en mis sueños. Una tarde le hablé de Teresa, y en ese instante sentí que su atención se intensificaba en la oscuridad. Y cuando dejé de hablar, ya con la memoria y la imaginación agotadas, él permaneció en silencio, incapaz de encontrar palabras para agradecerme. Su silencio, sin embargo, me acercaba a él, como si me hubiera hecho su más íntima confidencia. Así transcurrió todo el verano. Un día sábado en que ya se iniciaba el otoño, tío Arturo me mostró una carta de tía Adelaida. Es increíble en realidad que después de haber prácticamente criado a la niña, se me prive de ella en el momento en que más la necesito. Ese mismo día, a las 5 en punto, sonó el timbre mientras yo estaba preparando mi equipaje. En cuanto lo oí, dejé de empacar y permanecí de pie esperando que ocurriera ese milagro que había estado imaginando desde la mañana. En un tono imperioso, Daniel me diría: no irás a ninguna parte, Helga, tú eres mi amiga tan querida, mi hermana, y te llevaré a vivir bajo mi techo. Desde el primer piso, oí pasos apresurados y después una voz. Helga. Al principio no me di cuenta de que era Daniel. Nunca nadie me había necesitado lo suficiente como para llamarme con voz tan anhelante. De nuevo oí pasos precipitados, esta vez en la escala principal, y casi de inmediato apareció Daniel en el umbral de mi habitación. Lo miré sorprendida, mientras él trataba de recuperar el aliento, como si hubiera pasado por un susto terrible. ¿Estabas ahí? ¿Por qué no me contestaste? Permanecí en silencio, desconcertada al verlo en mi cuarto a solo 2 metros de tía Mercedes, tendida en su lecho. No estabas en la galería, tampoco vi tu costurero. Pensé que te habías ido. Me voy esta noche. ¿No te lo dijo la criada cuando te abrió la puerta? Daniel hizo un gesto negativo con la cabeza, mientras me miraba fijamente. Eso es porque ella es nueva, y empecé a explicarle cuando él me interrumpió. ¿Por qué te vas? Tía Adelaida está muy enferma, y entonces necesita una enfermera, y aquí se necesita una costurera, afirmó en un tono irónico. No es mi culpa, murmuré después de un silencio, sin saber realmente lo que estaba diciendo. Fue en ese momento, cuando se acercó y me puso la mano en el hombro, dándome una grata sensación. Helga, le oí decir con voz enérgica. ¿Quieres casarte conmigo? Lo miré sorprendida, sintiendo que la habitación giraba alrededor mío, cuando de repente vi a tía Mercedes delante de nosotros. ¿Qué acabas de decir, Daniel? Gritó iracunda. Le estaba pidiendo a Helga que se case conmigo, respondió con calma. Y noté un cierto resquemor en la mirada que le dirigió a mi tía. Pero ¿y tu esposa, Daniel? ¿Tan pronto te has olvidado de ella? ¿Es que acaso nunca amaste de verdad a mi desventurada hija? Yo es testigo de que nunca he amado a nadie más que a Teresa, y que todavía la amo con toda la fuerza de mi alma, declaró en tono solemne. ¿Te das cuenta, Helga, de que nada sirven tus conspiraciones? Este muchacho no te ama ni te amará nunca, exclamó tía Mercedes con una expresión de triunfo, que era a la vez amenazante. Disculpe, señora, se interpuso Daniel. Es verdad que no estoy enamorado de Helga, pero le daré un hogar donde no tendrá que servir a nadie. Y yo no estaré más solo en la hacienda, siempre rodeada de tanta niebla. Helga, repitió abrazándome, ¿quieres casarte conmigo? Como única respuesta apoyé mi cabeza en su pecho, como lo había hecho tantas veces en mis sueños. Fue ahí cuando tía Mercedes, furiosa, ordenó a gritos. ¡Fuera de mi casa, ingrata! ¡Váyanse de aquí! ¡Fuera! ¡Los dos fuera de aquí! ¡Ahora mismo! Si te gusta mi contenido, te invito a suscribirte.